Hola, en este 10º módulo aprenderemos sobre el uso del gráfico de patrones en la herramienta GBD Compare. El gráfico de patrones es peculiarmente útil para visualizar la distribución de enfermedades o factores de riesgo respecto a una variable que fijemos, ya sea la edad, la localidad o la ubicación, el año o el sexo. Este gráfico, a diferencia de los otros, se compone de dos ejes, el eje X y el eje Y. En el eje X generalmente estará ubicada la variable que fijemos, y en el eje de la Y estará ubicada la variable o el indicador que nosotros queramos medir. Por ejemplo, años de vida perdidos por muerte prematura, años vividos con discapacidad, años de vida saludables perdidos, etc. Pongamos un ejemplo. Vamos a medir años vividos con discapacidad en la entidad federativa que es México en el año 2019 y el sexo lo dejaremos en ambos. La variable que nosotros fijaremos en el eje de las X será la edad. Y para darle un uso a este gráfico vamos a escoger los trastornos mentales. Podemos ver que en este gráfico hay un comportamiento peculiar de los años vividos con discapacidad. Al menos en los grupos etarios de los recién nacidos y de población infantil predomina los trastornos del espectro autista, con tasas de años vividos con discapacidad generalmente tendenciales y muy regulares. Por ejemplo, en los grupos de edad de 2 a 4 años, la tasa de años vividos con discapacidad es de 163.48 años vividos con discapacidad por cada 100.000 habitantes. Pasado este grupo de edad, por ejemplo de los 5 a los 9 años y de ahí en adelante, empiezan a predominar otro tipo de trastornos, por ejemplo el trastorno de ansiedad, en este grupo etario de 5 a 9 años, con una tasa de 151.6 años vividos con discapacidad por cada 100.000 habitantes. Es justo desde los grupos etarios de los 10 a los 14 años y de ahí en adelante que empieza a recobrar fuerza y una tendencia a la alta en los trastornos depresivos. Podemos verlo también en los grupos de 25 a 29 años, en los grupos de 30 a 34 años y así sucesivamente. Podemos ver en la etiqueta que la tasa va aumentando en numerador. Y es considerable el valor, por ejemplo, en el grupo etario de los 50 a los 54 años. Tenemos una tasa de 1017.41 años vividos con discapacidad por cada 100.000 habitantes y prácticamente este comportamiento se conserva hasta los grupos etarios más longevos. Por ejemplo, en la edad de 95 años o más, la tasa de años vividos con discapacidad es de 1097.36 años vividos con discapacidad por 100.000 años. Veamos otro ejemplo. En este caso lo que mediremos son las muertes. Seguiremos teniendo la variable de la edad fijada en el eje de las X. En este caso vamos a cambiar el año al 2015 y fijaremos tanto la ubicación en México y ambos sexos. Pero la patología la cambiaremos. Ahora vamos al grupo de las neoplasias. Podemos ver que es un gráfico medianamente similar a los trastornos mentales porque respeta ciertos grupos etarios. Por ejemplo, los recién nacidos tienen patologías o neoplasias que también son considerables en cuanto a tasas de mortalidad. Tomemos el ejemplo de la leucemia. En recién nacidos de 0 a 6 días, la tasa de muerte es de 16.31 muertes por cada 100.000 habitantes, que es un número considerable. Al menos puede verse en este gráfico que las neoplasias tienen un comportamiento indiscreto o respetado a ciertos grupos etarios, en donde prácticamente la tasa de muerte es ínfima o casi insignificante. Pero podemos notar que de los 30 años para adelante las neoplasias empiezan a cobrar relevancia. Por ejemplo, veamos los grupos etarios de 55 a 59 años,
que tienen tasas de mortalidad de 16.37 muertes por cada 100.000 habitantes, en específico del cáncer de estómago, y esta misma neoplasia también tiene un comportamiento tendencial a la alta, prácticamente conservándose hasta el grupo etario de 95 años o más, con una tasa muy considerable de mortalidad de 198.32 muertes por cada 100.000 habitantes. Lo mismo puede verse incluso en factores que corresponden al sexo, por ejemplo el cáncer de próstata. Podemos ver que de los 65 años en adelante hay una tasa de mortalidad que es considerable, 25.88 muertes por cada 100.000 habitantes, y así va aumentando respecto a la edad. Realicemos algunos ejercicios con este gráfico para cumplir el propósito de familiarizarnos con él. El ejercicio dice: ¿en qué grupo etario, respecto al 2021, se concentra la mayor cantidad de años vividos con discapacidad por ceguera derivada de la diabetes tipo 2 en mujeres mexicanas? En este gráfico debe de entenderse que se nos pregunta principalmente sobre los grupos etarios, entonces la variable fijada en el eje de las X será la edad. Después nos pide fijar la variable del tiempo, en este caso el año 2021, que corroboramos en el título del gráfico, y también el indicador que usaremos para medir. En este caso, en el eje de las Y se van a concentrar los años vividos con discapacidad. Como se nos pregunta acerca de la ceguera derivada de una patología como consecuencia, debemos de cambiar nuestro gráfico. En vez de tener en cuenta las causas, ahora tomaremos en cuenta las discapacidades y la discapacidad derivada de la diabetes tipo 2. El sexo, respecto al problema, nos pide que fijemos el sexo en mujer y realmente obtenemos este gráfico. Siguiendo la lógica de la figura, podemos fácilmente suponer y corroborar con los datos de la tasa que el grupo etario que concentra la mayor cantidad de años vividos con discapacidad por ceguera derivada de diabetes tipo 2 son las mujeres de 85 a 90 años. Copiamos el enlace de la gráfica y lo colocamos como respuesta. El siguiente ejemplo dice: ¿qué estado de la República respecto al 2021 concentra la mayor tasa de muerte en hombres con diabetes tipo 2 atribuible al tabaquismo de primera y segunda mano? En este caso, la pregunta nos hace hincapié a un estado o una ubicación. En este caso, el eje X va a tener la variable fijada de localidad u ubicación. Como ya en el área de configuración habíamos puesto México, pues realmente el eje X va a tener desglosado las 32 entidades de la República. Después nos pide que fijemos el año, que está correcto, es el año 2021, y que también lo que tendremos que medir en el eje de las Y serán las muertes o las tasas de mortalidad. En este caso también el sexo es específico, por ello colocamos la variable hombre en el caso de sexo, y lo podemos corroborar en el título de nuestra gráfica. Estamos viendo el sexo de hombres, todas las edades y en específico en el año 2021. Como se nos pregunta acerca de la tasa de muerte en hombres con diabetes tipo 2 atribuibles al tabaquismo tanto de primera y segunda mano, podemos entonces entender que lo que necesitamos graficar no es una causa y no es una discapacidad, sino un factor de riesgo, y la causa evidentemente tiene que ser la diabetes tipo 2. Podemos seguir la lógica de las gráficas y podemos ver que la Ciudad de México concentra una tasa de mortalidad lo suficientemente elevada y pronunciada. En el caso de tabaquismo o de humo de tabaco de segunda mano, podemos ver una tasa de mortalidad de 3.26 muertes por 100.000 habitantes, que es muchísimo mayor a cualquier otro estado de la República. En el caso del tabaco fumado o el tabaco de primera intención o primera mano,
También podemos ver que la tasa de mortalidad pues es considerablemente alta en la entidad federativa de la Ciudad de México, 5.93 muertes por 100.000 habitantes. Entonces podemos copiar esta gráfica y realmente concluir que la Ciudad de México es en ambos casos el estado de la República que concentra la mayor tasa de muertes en hombres con diabetes tipo 2 que son atribuibles al tabaquismo tanto de primera y segunda mano. Y así culmina este 10º módulo. En la siguiente cápsula aprenderemos sobre el concepto y la utilidad del mapa de superposición de factores de riesgo. Muchas gracias.